televidentes, aquí estamos en su programa Balance Financiero, dándole como siempre las gracias por su fidelidad y viendo que estamos llegando al final del año, que estamos ya finalizando el mes de octubre y que ciertamente oímos muchos comentarios de que el año va muy rápido. Así que si usted se puso alguna meta para este año 2022 que todavía no la ha podido, no ha sacado el tiempo para hacerla, pues los invitamos a que tomen ese tiempecito y saquen el tiempo para que pues todo lo que ustedes se plantearon se consiguen en este año. Con esto damos la bienvenida a nuestro equipo, Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez y Francisco Canaguate. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora. Un placer saludarte y saludar también a los colegas acá del panel. Saludar a Alcedo Ramírez, saludar a Francisco Canaguate y fuera de cámara, pues a la doctora Melissa, que es la coordinadora del espacio, a los camarógrafos y a los televidentes, que sin ellos no hay programa. Bueno, pues tenemos el contenido muy apretado para este programa, porque hay informaciones, comentarios, análisis locales, pero también internacionales, con impacto directo en la economía dominicana. Alcedo Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Hermógenes, Juanita, Francisco, amigos televidentes y redescucha? Como siempre, le damos la bienvenida a esta nueva versión de su programa Balance Financiero. Y todo ese contenido que les ha mencionado y adelantado el hermano Hermógenes, como ustedes ya saben, lo vamos a dividir y lo vamos a presentar en los diferentes segmentos de actualidad, gestión empresarial, finanzas y contaduría, y cerrando con el segmento de broche de oro, el mundo de los impuestos. Como siempre, agradecemos a ustedes que están con nosotros toda la semana y también a los amigos, a los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a toda la teleaudiencia ya por muchos años. Recordarles, como siempre, que estamos en el mes de octubre, como decía Juanita, un mes que nos estamos aproximando al cierre de año, ya en muchos sectores comerciales, en muchas emisoras de radio y televisión comenzaron los aires, la música navideña, y esto es bueno porque eso indica que el pueblo dominicano es un pueblo alegre, un pueblo feliz, un pueblo solidario. Y nosotros, por sobre todas las cosas, creemos también que es un pueblo cristiano. Por eso nosotros pensamos que en este mes, recuérdese que es importante leer la Biblia, abrir las puertas a los misioneros que van a anunciar la buena nueva y, cómo no, seguir siendo mejores personas, mejores seres humanos, gracias a esa enseñanza que nos trae la Biblia. Don Francisco. Hola, Alcedo. Hola, Hermógenes. Hola, Juanita. Hola, amigos televidentes. Bienvenidos a su espacio una vez más. Esto que estamos trayendo para ustedes es nuevo, porque hemos visto cómo se elige un primer ministro y 45 días después pone la renuncia. Quiere decir que hoy tenemos a nivel nacional e internacional quienes se aferran a una posición y quienes la desechan. No se muevan, tenemos mucho contenido para ustedes. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet.
y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En una oportunidad, Francisco, en un club, un club comunitario naturalmente, donde convergen muchos niños, convergen la juventud y también personas adultas mayores, pues montaron una guardia. ¿Qué querían ellos? Determinar quién es que está haciendo los botes de basura justo en el área del club social. Entonces, uno se adelantó y a las 5:30 de la mañana ya estaba en el sitio en revisión. Apareció la camioneta haciendo los botes. Parece que recolectaba la basura de manera privada en algunas casas e iba y la depositaba donde entendía que nadie lo iba a ver. Cuando el socio del club, 5:30 de la mañana, lo sorprende, le dice, no lo puede hacer. Usted no, y le da el sermón de lo que es la higiene, de lo que es la seguridad ciudadana, la contaminación ambiental y el rol que corresponde al ayuntamiento porque tú lo haces. El señor muy orondo le dijo, lo escucho perfecto, usted tiene la razón, ahora dígame, tengo la basura, dígame, déme la facilidad, dígame dónde debo ponerla. O sea, ¿dónde está el sitio que ustedes han habilitado para ponerla? El Colegio Médico Dominicano que dirige mi fraterno amigo Zenén Cava, amigo, desde Añales, su primer periodo en la presidencia del Colegio Médico y el actual periodo, pues ha anunciado la supresión, el ataque contra las ARS. Esto ha traído como consecuencia que más de 300.000 personas, o cerca de 300.000 personas en estos momentos, pudiesen estar al descubierto, porque ya se bombardeó la primera, atención Rusia, Ucrania, ya se bombardeó la primera, que es universal, y el aviso es que se va a continuar hasta llegar a desaparecer lo que son las AFP, o las ARS, y concentrarse en lo que es SENASA. Bueno, entonces alguien que tenía una cita médica para estos días, donde la expectativa es de conciliación y donde la expectativa es de puntos no negociables por parte de la AMD, pues esa persona está al descubierto, está sin seguro, y por más publicaciones de página completa que se hagan dando apoyo entre las asociaciones de entidades de salud, pues no compensa la necesidad de la atención médica inmediata. No me quites lo que tengo, yo no quisiera tirar la basura acá, pero dime dónde la debo poner. ¿Qué plan preventivo tú hiciste antes de quitarme lo que tengo, Francisco? Mira, es un tema de alto interés nacional por el aspecto humano que envuelve. Y aquí está envuelta la clase media y los sectores vulnerables. Cuando se habla de no dar recurso al carnet de afiliado del seguro, se habla de negar la consulta médica. Si quien lleva el enfermo, si es el propio paciente que va, no tiene recursos líquidos, no tiene efectivo para pagar la consulta, que sería la otra alternativa, porque ¿de qué es lo que se está hablando? Es del precio. Los médicos entienden que lo que le pagan las aseguradoras por consulta es muy poco.
el paciente entiende que está cubierto para ir a consultarse, la salud preventiva siempre será más económica que la curativa. Y una situación preventiva se puede convertir en un problema de alto costo curativo después. Quiere decir que es un tema de altísimo interés nacional, donde el Ministerio de Salud y todos los involucrados en el tema deben acercarse en el diálogo. Y yo creo que si hay necesidad y se demuestra que el costo por consulta es muy bajo, quiere decir que es más económico llegar a un acuerdo de ajustar esa tarifa para que los médicos se sientan retribuidos y no que pague la consecuencia el asegurado. ¿Qué te parece, Celo? Sí, sin lugar a dudas, yo diría que la principal noticia de actualidad enfocada en este caso que hemos presentado, que estamos presentando de manera específica, es en cierta medida los diferentes sectores que están entrando en problemas. Ya tenemos la educación dominicana en problemas. Como tú mencionabas, Hermógenes, en tu magnífica introducción, tenemos el problema de la basura, que es permanente, la salubridad, tenemos la inseguridad ciudadana, y encima de eso tenemos también el problema haitiano ahora agravado, con que hemos visto que las Naciones Unidas, como decimos vulgarmente en el pueblo, lo han soltado en banda. Cuando pensamos que cuando se hizo un llamado dramático de parte del primer ministro haitiano a que haya una especie de intervención para ayudar a resolver los problemas, por lo menos de manera humanitaria, vemos que realmente también eso se le ha dado de lado. Entonces, eso nos preocupa porque a todo eso se añade, como dice Francisco, el gran problema de la salud de los dominicanos. El Colegio Médico Dominicano, sin lugar a dudas, es una institución de muchos años y también llamamos a que se hagan los esfuerzos necesarios para buscar, a través del diálogo, que es la mejor fuente de llegar a acuerdos, buscar una solución a la problemática, poniendo primero la gente, poniendo primero la salud de las personas, que al igual que la educación, son derechos fundamentales, no solo de los dominicanos, sino del ser humano en sentido general. Así nosotros pensamos que hay que poner de lado las diferencias, llegar a los acuerdos que sean necesarios en bien de esa población que está esperando buena salud. Y no nos olvidemos también que acabamos de salir de una pandemia y encima de eso tenemos ahora el acecho y el ataque ahí inminente del cólera que ya se está, digamos, desarrollando y expandiendo de manera rápida en Haití, y ya se han visto aunque yo creo, el primero detectado, pero ya debe haber varios casos aquí en República Dominicana. Doña Juanita. Bueno, definitivamente que esos servicios ya uno quisiera que estuvieran resueltos para la ciudadanía en general. El asunto de la salud, definitivamente ciertos ajustes que haya que hacer, pero el hecho de que al final sea el paciente el que se encuentra afectado y que sufra las consecuencias, es un drama humano muy importante, muy grande, que creo que debería interpelar, que debería realmente ponernos a pensar en lo que está pasando. Estamos hablando de una persona, como decía Hermógenes, como decía don Francisco, llega con su carnet y no va a recibir el servicio. Eso no es solamente un problema individual, es un problema incluso familiar. Estamos hablando de situaciones también donde estamos en el mundo entero, ¿verdad? En un proceso de inflación, donde existe inflación, o sea que hay menos recursos disponibles para atender las necesidades. Imagínense esa necesidad básica de la salud. En algunos países se tiene tanto cuidado con relación al paciente y lo que el paciente pueda, las consecuencias que pueda tener el paciente, que incluso se establece una responsabilidad muchas veces de aquellos que con alguna decisión puedan afectar ese derecho fundamental, porque de eso estamos hablando, es un derecho fundamental y depende muchísimo pues de la seguridad jurídica y lo que tiene el Estado que garantizar. Entonces creo que es algo que debe llamarnos a pensar y a buscar soluciones rápidas, porque cada hora, cada
minuto que pasa en esta situación, pues son minutos de drama y dramas que pueden definitivamente complicarse. El ministro de Trabajo, Luis de Camp García, e hice énfasis en García por Cecilia García, que tiene, el ministro de Trabajo que tiene una voz muy modulada, muy artística, una figura muy presentable, es el presidente del Consejo Iberoamericano de Seguridad Social, en una cumbre que se ha estado desarrollando, cumbre de ministros de trabajo. Él se ha expresado en lo referente a la seguridad social como la principal herramienta para el desarrollo y la asistencia de los países. Entonces yo no sé si es una manera de conexión sutil con el tema que estamos hablando, pero sí coincide con el entorno internacional en el cual la CEPAL acaba de hacer sus proyecciones para el año 23. Y me gustó que se comenzara hablando de que el año avanza, de que octubre, de que noviembre y diciembre y nos vemos luego y nos llamamos 23. Interesante eso porque la CEPAL en su estudio o en su informe, que son las nuevas proyecciones económicas para América Latina y el Caribe 2022-2023, continúa amarrando el resultado económico, la proyección económica a el estatus de la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión de Rusia contra Ucrania, porque Rusia lo que quiere es el territorio de Ucrania, no quiere más, Ucrania no quiere nada de Rusia, hasta donde sepamos. Entonces en esa proyección dice que América del Sur va a crecer y es que son negativos las proyecciones que presentan, va a crecer 1.2% frente a 3.4% que proyectó para el 2022, o sea, está al 50% prácticamente. Centroamérica y México 1.7 contra 2.5 proyectado para el 22. Y el Caribe, y aquí lo dejo, crecerá 3.1 contra 4.3 que fue lo proyectado para el año corriente. Quiere decir que en nuestra región creceríamos 3.1 contra 4.3, que es más de un punto la reducción. En República Dominicana estamos impuestos a crecer sobre el 5% y no hay quien nos desmonte de ahí. Por malo que sea el año, siempre tendremos un crecimiento sobre la meta, que es 4 a 5 más o menos un punto. Entonces, hago esta referencia porque las proyecciones para el año 2023, las proyecciones de la CEPAL, pues no están en el entorno por donde habla República Dominicana y por donde respira y por donde se siente. Dice que los países latinoamericanos enfrentarán nuevamente un complejo entorno para la política fiscal y monetaria tras las subidas de tasas de interés en el mundo para contener la inflación, lo que repercutirá negativamente sobre el consumo privado y la inversión, Alcedo. Sí, sin lugar a dudas, esos son datos, yo diría, o mejor dicho, conclusiones de la CEPAL, que van acorde, yo diría, con los pronósticos que ha hecho el Banco Mundial, con los pronósticos que han hecho las diferentes entidades, organizaciones internacionales, en el sentido de que en el año 2023, como estamos ya en octubre, a fin de año, se está presentando un panorama un tanto sombrío en materia, yo diría, del mundo entero, y por eso es que los principales países desarrollados van a tener, algunos de ellos inclusive, disminución en su crecimiento, o decir, decrecimiento, y también van a experimentar inflación, van a tener cierto tipo de estanflación. En América Latina la situación no es tan grave, ni en el Caribe, y de hecho, Hermógenes, como tú bien dices, el promedio de América Central es 4.3, pero en República Dominicana ellos nos sitúan alrededor de cerca de 5, digamos 4.7 y 4.5 Panamá, o sea que siempre Panamá y República Dominicana vamos a liderar. Lo importante es, como tú bien dices, vamos a no pelear por unos decimales, y yo diría que el crecimiento dominicano debe estar alrededor de un 5%,
que ahí coincide algo con lo que lo ha estipulado el Banco Central. También se oyen voces apocalípticas. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que lo peor no ha llegado y que será en el 2023 donde comenzaremos a sentir los efectos. Yo pienso que lo que hay que hacer es lo que tenemos que hacer, no postergar aquello que debemos realizar en cada país, porque todo se ha estudiado, todo se ha definido y las tareas que están pendientes hay que ejecutarlas. Perfectamente, esa es una buena conclusión para este segmento, porque nosotros vamos a una brevísima pausa para regresar con más comentarios e informaciones a nuestros televidentes. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Eso en su segmento gestión empresarial. Pues comentábamos el crecimiento económico de República Dominicana frente a lo que ocurre en la región, que es lo contrario ocurre en la región, ¿verdad? Igual la tasa de cambio con relación al dólar, ocurre lo contrario. Y yo pensaba en un videíto que veía esta semana de personas que estaban detenidas en un semáforo y alguien veía arriba un helicóptero que pasaba y decía, ay, si yo tuviera un helicóptero. Y luego veía el carro, el vehículo de al lado y decía, wow, si yo tuviera un carro así, moderno, deportivo, como el de al lado. Y tenía una jipeta esa persona. Y luego el de al lado, pues así decía, oye, si yo tuviera una jipeta y lo que tenía era un carro. Luego un carrito un poco, vamos a decir, de los años 80, que decía, miraba al de al lado y decía, si yo tuviera un vehículo así. Luego una persona en bicicleta y decía, si yo tuviera un vehículo. Y luego pues se imaginan que es la persona, ¿verdad?, caminando, que miraba y decía, si yo tuviera una bicicleta. Y luego aparece un joven desde su casa, mirando desde silla de ruedas, diciendo, al menos él puede caminar, si yo tuviera la posibilidad de caminar. Y creo que es una reflexión dentro de todo el marco complicado que tenemos, porque muchas veces nos concentramos solamente en lo que nos falta, en lo que queremos, y no nos damos cuenta y no apreciamos lo que tenemos y las cosas buenas. Y ciertamente hay muchas cosas negativas, pero también hay cosas buenas que debemos apreciar y por las que debemos dar gracias todos los días. Alcedo, yo interpreto a la doctora que ella dice lo siguiente, y tú me corriges, me corroboras lo que tú quieras, pero la libertad de expresión que hay en este programa te permite expresarte, te permite hablar. Ella dice que hay que establecer una raya
entre el conformismo y lo aspiracional. Sí, sin lugar a dudas, yo lo interpreto así, pero también lo interpreto en el sentido de que muchas veces nosotros tenemos pies, tenemos bicicleta, tenemos carritos, tenemos jipetas, tenemos automóviles de lujo, tenemos metro, muñecas y bicicletas, tenemos tren, es decir, República Dominicana, como decía un político muy afamado y que lo conoció bien porque trabajó en algo que estamos esperando, don Francisco Canavate, decía que este es un país rico, pobremente administrado. Entonces, cuando yo veo todas esas noticias, todos esos problemas, me viene a la mente y esa magnífica introducción de contando una historia de Juanita. Yo veo que aquí hay que exhortar a que usemos más los conocimientos administrativos, seamos más abiertos a buscar soluciones a los problemas y no tan solo airearlos en la prensa o en la radio o en la televisión. Como tú bien viste, Hermógenes, los datos que tú das, República Dominicana vamos a tener un crecimiento económico envidiable si lo comparamos con los demás países de América Latina y Centroamérica. No miremos al tipo que está en una silla de ruedas o al que va en una bicicleta. Tratemos de ver las bonanzas que tiene República Dominicana, las oportunidades que tenemos, que encima de tener un clima envidiable, tenemos una posición geográfica que nos ubica en el centro de América Latina para poder ser, digamos, un centro de distribución para todo el continente. Nosotros nos seguimos enfatizando en los problemas y no nos olvidemos, los problemas solamente se resuelven si usted lo enfrenta y busca soluciones que sean factibles, que sean implementables y que sean obviamente den buenos resultados en base al análisis contable de costo-beneficio. Don Francisco. Estamos en tiempo de unidad en la diversidad y esto sí que hace falta. Hay mucho sectarismo. Cada sector quiere salvarse a sola, independientemente de lo que ocurra a los demás. Y hay que pensar en el colectivo. Cada uno va a pensar en lo que le conviene, pero no tanto que dañe a los demás. Y tenemos que volver a la tarea pendiente. Aquí tenemos una tarea pendiente que es la reforma fiscal integral para el desarrollo. Y se le está dando larga al asunto. Y evidentemente hay sectores que se sienten cómodos con lo que tenemos, con un sistema complejo, de altas tasas, de difícil cumplimiento, porque ellos se han encargado de conseguir facilidades, desgravaciones, que le hacen la tasa relativamente baja, la tasa efectiva de lo que tributan. Entonces, de lo que se trata es de reflexionar en colectivo, ceder un poco cada uno de su interés particular y pensar en el interés colectivo. Como sociedad democrática que somos, cada 4 años elegimos un gobierno, pero a veces después de elegirlo no lo dejamos gobernar, porque cada sector trata de imponer lo que le conviene. Y eso es una tarea también pendiente, ser más solidario, que el crecimiento pueda redistribuirse y que podamos atacar la pobreza en su raíz. Atacar la pobreza en parte es atacar la inseguridad ciudadana. En la medida que tenemos una sociedad más justa, más inclusiva, todos vamos a estar más tranquilos y más felices. Pensar en colectivo, qué frase, qué invitación, pensar en colectivo, ciertamente. Cuando aquí hay sectores, como dice don Francisco, que hemos visto proyectos de ley en el Congreso, hemos visto sectores solicitando exenciones, las empresas entienden, hay una fiscalidad alta, complicada, entonces yo prefiero salir o que mi sector salga. Y ahí estamos viendo mucho en el individualismo. Mi sector, yo estoy bien, ¿cómo puedo estar bien?
Y al final todos tenemos que preguntarnos como dominicanos si todo el mundo, luego que va al restaurante, se para antes de que llegue la cuenta, ¿quién va a pagar la cuenta? La cuenta tenemos que pagarla todos. Y para que funcione y todos esos servicios sean lo que queramos, tenemos que pensar en colectivo. Y qué difícil es pensar en colectivo, pero definitivamente que pensar en colectivo pasa por esa reforma fiscal integral. Que cuando hablamos de reforma fiscal integral, lo mismo que nos manda la ley, no es solamente las recaudaciones, es también la calidad del gasto. Es por un lado, sí, tengo que recaudar mejor, pero por otro lado es qué hago cuando he recaudado eso, a qué lo destino, cómo puedo garantizar que esas recaudaciones se traduzcan en bienestar social, en bienestar para todos, no para algunos. Esa es la clave, que cualquier medida que se tome sea un paliativo a la crisis que anuncia la CEPAL. Y el caso de Inglaterra, pero antes voy a México para caer en Inglaterra. Casi todo el mundo ha estado siguiendo el éxito de las Reinas del Caribe. No tengo que dar más detalles porque ya eso es una marca. Entonces decía el entrenador de la selección de México, que fue derrotada de una manera contundente por las Reinas del Caribe en el último mundial, en el último Panamericano. Él decía, mientras México continúe, con el permiso de Juan José, si no está viendo allí, que es mexicano, mientras México continúe seleccionando las atletas dentro de los centros de belleza, las escuelas de belleza, va a estar exhibiendo, pero no compitiendo. Entonces, alude, por no decir la palabra de allá de San Juan de la Maguana, achaca la derrota de México en que están buscando caritas en lugar de buscar recursos. En Inglaterra se eligió como primer ministro una dama muy apuesta, muy aparente. Vale la pena, Alcedo, que tú escribas en Google imágenes de Liz Truss, cuarentañera, un poquito mayor que nuestra Juanita Canahuate, e inmediatamente con esa chispa de la juventud y la belleza comenzó a tomar medidas fiscales, y ese es el tema donde están ustedes, o donde estamos aquí en Balance Financiero, llegando a el punto de que aplicó una serie de medidas de aumento de tasas y de medidas financieras, no solamente tasas impositivas, sino tasas financieras, tasas bancarias, medidas de castigo al poder adquisitivo en momentos de una de las inflaciones más altas que ha experimentado ese país y donde su moneda ha perdido valor significativo, digamos que siempre ha sido alrededor de un 30% por encima del dólar, cayendo casi a la par, apenas a un 10%. Pues hoy por hoy le renuncian sus ministros y ella tiene que hacerlo durante esta misma semana a mediados. Quiere decir que no es solamente la apariencia, no es solamente la presentación, Alcedo, aunque vale mucho, vale 20 puntos, pero faltan 80, ¿qué te parece? No, sin lugar a dudas, el aspecto fundamental en la buena gestión es los resultados. Por eso es que nosotros decimos que estamos en una situación, como explicaba Francisco y Juanita, donde real y efectivamente necesitamos una solución óptima y hay que abocarse a ella. Si no se hace, lamentablemente aquí no va a ocurrir lo de Inglaterra, porque no tenemos ese sistema de que uno puede simplemente declarar el gobierno fallido y hay que elegir otro, pero sí pensamos que se le va a hacer mucho daño al país si no tomamos administrativamente las medidas necesarias y enviamos al Congreso las reformas que deben hacerse en beneficio del país y principalmente la tributaria y a nivel fiscal. ¿Tú crees que estaremos anunciando el nuevo primer ministro reciclado de Inglaterra en el próximo programa, Boris Johnson? No, eso hay que ver, lo dudo que vuelva. Nosotros pausamos en esta tertulia. Doctores, a usted que le corresponde pedir la pausa. Volvemos.
Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Doctora, nunca he dicho que fue solamente por ser una persona aparente que nombraron a Liz Truss como primer ministro. Era una terna, ella ganó, pero tiene atributos. Bueno. ¿Y esto puede generar conflicto dentro del programa? No. El staff aquí. Hermógenes, lo que no me gustaría es que quedara algún malentendido cuando hablemos, porque ciertamente para llegar ahí hay que ser una persona capaz. Pero lo que entiendo, desde mi punto de vista, lo que no evalúan muchas veces los mandatarios es las consecuencias que tiene cualquier reforma de índole fiscal o tributario. Cuando se aumentan las tasas, obviamente cuando se toca el bolsillo de la gente, en situaciones tan complejas como la que nos encontramos hoy en día, pues definitivamente hay una reacción. Es lo que hemos dicho muchas veces, el aleteo de una mariposa, a veces eso es lo que inicia un huracán. A veces ni siquiera podemos ver cuáles consecuencias va a traer esa reforma y cómo va a cambiar incluso el comportamiento del contribuyente. Cuando se aumentan las tasas en muchos países, ¿qué pasa? Los grandes contribuyentes, que por ejemplo empresas extranjeras, deciden sencillamente instalarse en otro país. Y eso no es ilegal. Buscar ventajas. Estamos hablando de un comportamiento perfectamente legal. Ventajas competitivas. Claro, doctora. Pero es por algo fiscal que tiene esa acción fiscal, pues tiene una reacción. Y muchas de esas reacciones no son ilegales, son perfectamente legales. Ahora, nosotros hemos hablado de una reforma fiscal que lo manda la ley. Ahora, ¿cuál es la reforma fiscal que Balance Financiero y don Francisco siempre y junto al CRES también ha propugnado? Pues una disminución de tasas. Todos los sectores ahora mismo pues necesitan ser también, vamos a decir, incentivados. No un pedacito, me salgo yo, no, vamos a pagar todos menos, pero vamos a pagar. Vamos a hacer un sistema más justo, un sistema más simple. Esa es la reforma que nosotros propugnamos y que decimos las consecuencias también van a ser importantes. ¿Por qué? Porque aumenta la economía, aumenta la actividad y con el aumento de la actividad aumentan las recaudaciones el año pasado, y todo el mundo aporta. El año pasado Alcedo nos alertó, no dije asustó, alertó la situación de Colombia, donde se adoptaron una serie de medidas fiscales y el pueblo dijo que no. Hicieron una marcha, yo no sé de qué color allá será, pero hicieron una marcha y sirvió de ejemplo para que República Dominicana postergara esa medida, la implementación de un diálogo por un pacto fiscal. Pero ahora, Alcedo, te estoy hablando, por favor, Alcedo, te estoy hablando. Ahora, la alerta en pleno octubre
está en un país que en lugar de medir el índice de inflación, el índice de crecimiento, lo que mide es el índice de felicidad humana. Alcedo, por el hecho de que esa mujer haya sido esa señora, esa importante funcionaria, Liz Truss, haya sido una mujer aparente, no implica de que no tuviera la cualidad también de capacitada, que es lo que que es de donde comenzó mi conversación con la doctora. No, en adición a eso, como decía Juanita, lo que ocurre es, no nos olvidemos que la economía es un sistema muy complejo, que unas veces uno cree que ha tomado la medida correcta y eso fue lo que le pasó a la ex primer ministro de Inglaterra y los resultados no son los esperados. Eso ocurre muchas veces en los sistemas complejos. Ahora, lo importante es que yo quiero que quede bien claro en este segmento es que las medidas fuertes, en este caso la reforma tributaria, a diferencia de lo que piensan muchos, hay que tomarla en los momentos de crisis en que estamos, porque es el momento de tomar las decisiones y que junto con la crisis nos va a ayudar esas nuevas medidas a salir de ellas más rápido y en mejores condiciones para enfrentar el futuro, que siempre va a aparecer, porque no es verdad que estemos próximos al final del mundo. Reforma fiscal integral. Pienso que Juanita lo describió perfectamente como una reiteración. En el caso dominicano, lo que hemos planteado es reducción de las tasas para todos los sectores, ampliación de la base, entiéndase supresión de exenciones, exoneraciones y desgravaciones, para que cada ciudadano y ciudadana, como manda la Constitución de la República, pague de acuerdo a su capacidad contributiva para financiar el gasto público. Cada vez que se pone un parche aumentando tasa, lo que hacemos es contraer la demanda de esos bienes y servicios que se gravan en demasía. Disminuye entonces la demanda y disminuye las recaudaciones. Y con ello vuelve a patinar el Estado a buscar otra alternativa. Con el planteamiento que estamos haciendo, eso se acaba y se va por un sistema rápido, sencillo, objetivo, desarrollista. Y a eso es que estamos invitando. Sí, yo entiendo que es un proceso, no un proceso, un planteamiento altruista. Y nosotros cuando estamos en la calle, digo, bueno, seguimos ahí, pero nos van a hacer caso, es un asunto de paciencia. Job la tuvo y terminó más rico de que antes que le mataran las vacas. Entonces, es un asunto de paciencia, pero sí que el mensaje llega y la gota y el asno esperando que caiga esa palma para subirse. Y que la experiencia indica, abundando en lo que dice Francisco y Juanita, que la historia ha demostrado que cuando se hace una reforma integral, bien pensada y concienzuda, los ingresos fiscales aumentan, lo cual quiere decir que habrá más recursos para aumentar el nivel de vida de todos los dominicanos. Mi pregunta es si habrá más recursos para el mundo de los impuestos, porque hemos hecho un programa fiscal. Nosotros regresamos al mundo de los impuestos. Aquí estamos de regreso con su segmento El Mundo de los Impuestos. Hemos hablado mucho de impuestos en este programa y Hermógenes decía, y quedará contenido para el mundo de los impuestos. Y definitivamente que siempre tenemos mucho contenido y muchas novedades. Recientemente pues se publicó el 18 de octubre la norma general 12-2022 sobre reembolso y compensación de ITEVIS para los exportadores. O sea que tenemos mucho material que comentar, ver un poquito cómo es este mecanismo, ver qué nos trae de nuevo esta norma. Hablar de ITEVIS y hablar de exportaciones obliga a hablar también de productores de bienes exentos y en el conjunto hablar de la complejidad del sistema. Más del 50% de los rubros que tenemos en el Código Tributario en materia de ITEVIS gozan de exención. Sin embargo, hay otros
elementos y otra forma de desgravación por el destino que se dé a la mercancía, que no son los renglones exentos. Dentro de ese contexto están los exportadores. Están grabados con tasa cero. Quiere decir que no están exentos, sino que no se aplica ninguna tasa, que no es lo mismo conceptualmente. Pero ¿qué pasa? Para producir un artículo y exportarlo, hay que comprar insumos. Y muchas veces estos insumos están grabados con el ITEVIS. Como el producto final, por el destino, está grabado con tasa cero, al venderlo no se recupera nada del ITEVIS. Entonces, el exportador tendría dos posibilidades: o llevar a gasto o costo los ITEVIS que adelanta en el mercado al adquirir los insumos, o generar un saldo a favor recurrente en su declaración mensual del IT1. A eso es que se está refiriendo esta norma. Y está poniendo una serie de requisitos. Tiene algo que no es común en las normas y que está muy bien en cuanto a perseguir la organización y el cambio de actitud, y es que otorga un periodo de 90 días para entrar en aplicación. Quiere decir que está mandando un mensaje a los sectores que van a quedar afectados o que podrían quedar afectados por ella, para que se organicen en ese periodo y puedan cumplir con los requisitos exigidos. Esta norma, como tiene un periodo tan amplio para su aplicación, nosotros la vamos a segmentar, la vamos a detallar, la vamos a analizar en sucesivos comentarios de balance financiero aquí en el mundo de los impuestos. Hoy lo que queremos es decirle que ya está vigente, pero para aplicarse en los próximos 90 días, y que hay cambios significativos en cuanto a la parte de seguridad jurídica y en cuanto a la parte del procedimiento para gestionar la devolución de los saldos a favor y o la compensación. La dirección ha dado un paso al frente y ahora le toca a los exportadores y a los productores de bienes exentos darle continuidad. Juanita. Sí, es una norma que trae novedades y yo, así como siempre dice Hermógenes, vamos a ir introduciendo los temas, aunque sigamos comentándolos en detalle en los próximos programas. Esta norma tiene una disposición que a mí me llamó mucho la atención, y es el artículo 3 en el párrafo 2 sobre las solicitudes de reembolso que no pueden ser analizadas. Y me voy a permitir leerlo para que pues hablemos un poquito de esta disposición. Dice la norma: no podrán ser analizadas las solicitudes de contribuyentes que atraviesen por procesos de investigación, fiscalización, judicialización penal, recurso de reconsideración o recurso jurisdiccional que involucre la obligación tributaria en los periodos fiscales para los cuales se solicita el reembolso. Me parece extremadamente interesante que comentemos este requerimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, donde dice: si me haces una solicitud de reembolso, pero tienes un recurso de reconsideración pendiente de ese periodo, no necesariamente con relación al saldo a favor, o por lo menos no es lo que dice la norma, pues no puedo analizar, no puedo dar curso a tu solicitud. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde esta disposición realmente nos está limitando o le está limitando a un exportador el derecho que tiene a solicitar el reembolso de un saldo a favor? Y un saldo a favor, siempre me gusta recordar que es como cuando el banco, uno paga de más y el banco le debe a uno. Cuando hay cualquier persona y tú tienes un saldo a favor frente a alguien, pues siempre es tu derecho solicitar que te devuelvan ese saldo a favor.
Sabemos cuánto tiempo duran muchas veces los recursos. Incluso hay recursos de reconsideración que aun cuando se hacen esfuerzos, hay muchos que duran más de un año. Igual un recurso jurisdiccional que dura mucho tiempo. Me pregunto, una investigación, se dice aquí también, una investigación, no necesariamente me han notificado de esa investigación o se entiende que deben notificarme de la investigación. La verdad que seguiremos viendo este proyecto, me gustaría, esta norma, porque es una norma, aunque empiece y esté vigente 90 días luego después de su publicación. Me gustaría oír sus primeros, digamos, impresiones sobre este texto, que a mí, la verdad, me llamó muchísimo la atención, porque siento que estamos limitando un derecho que la Constitución y la ley no limita. O sea, en el sentido, si yo tengo derecho a un saldo, hay que dártelo. Decir que yo no puedo, si tengo algún recurso, y no es que que estoy en mora, porque una cosa es no estar al día, por ejemplo, y no haber ejercido ningún recurso, y entonces ahí sí se entiende que el contribuyente está en falta. Pero si se interpusieron los recursos que la ley establece que tengo, procede decir que no voy a analizar esa solicitud. Yo tengo mis dudas. Hermógenes, ¿qué tú piensas? Pienso mucho, sobre todo que debo seguirte preguntando porque es un tema, un enfoque extremadamente legal. Entonces te voy a hacer una preguntita que no la tenemos como un libreto de que ensayado en el camerino ni cosa de eso, pero que no creo que tenga complejidades mayores. En un proceso legal cualquiera, un juicio, digamos que Alcedo Ramírez, que está a mi izquierda, a la derecha de ustedes, con un proceso contra nosotros por incumplimiento de cualquier cosa, incumplimiento de una deuda, incumplimiento de un servicio, no honramos una... Ok, entonces nos condenan a 100 salarios mínimos a pagarle al Alcedo por las razones que motivaron, pero nosotros apelamos. Entonces decimos, nuestro abogado busca el código que fuese, que aplica, si es el civil, y dice, se violaron tal y tal artículo, y apelamos. En ese proceso de apelación, ¿en cuánto cuenta lo que ya pasó? ¿O volvemos a cero? Bueno, definitivamente los procesos judiciales, y ahí está la mora judicial, que es algo que se está combatiendo y que justamente ahora con la publicación del reglamento para el uso de medios digitales, para volver a tratar de agilizar todos esos procedimientos, para nadie en nuestro país vuelve es un secreto que cuando aquí, si tienes un procedimiento contra la Dirección General de Impuestos Internos, pues vas a ir al Tribunal Superior Administrativo, claro. Vas a ir que pierdas o que ganes, porque si no es la DGI que va a ir a la Suprema Corte de Justicia. ¿La cogiste ahí, Francisco? Y lo que yo quiero distinguir entre un saldo a favor provisional y un saldo a favor definitivo, quizás ese sería el término apropiado en la norma, cuando se entienda que ya es un saldo a favor definitivo, que pasa por una revisión donde están de acuerdo las partes. Correcto. Yo hice la pregunta porque cuando tú incoas un recurso de reconsideración, está suspendida la obligación. Está suspendida la obligación. Entonces, si yo tengo un saldo a favor que no conecta con lo que estamos recurriendo, pues no hay ninguna objeción, no debe haber ninguna objeción en el reembolso. Pero fíjate qué complejo eso de los reembolsos en República Dominicana, porque en Estados Unidos te llega un cheque y, me llegó un cheque, mira, fue que me aplicaron tal exención. Pero aquí es muy complejo, porque te dicen, aquí nada es cierto, nada es correcto. Nosotros partimos de la base cierta cuando revisamos. Tú quieres que yo te devuelva los 100,000 pesos, déjame auditarte. Y entonces se tranca el huevo. Y si hurgando, entonces me complican más las cosas, Francisco. Bueno,
el que tiene su cuenta clara no tiene temor a que lo revisen. Lo que habría que ver si la revisión es buscando la verdad o es buscando invalidar el saldo, porque son dos situaciones que se dan. La administración ha dado el primer paso, yo decía, y ahora le toca al contribuyente analizar en este periodo su realidad operativa, su realidad fiscal, y esto lo que hace es confirmar esa complejidad del sistema. Si no tuviéramos todas esas exenciones, probablemente no estaríamos hablando de esta norma. Sí, pero fíjate, y aquí Alcedo sabe de esto, y él sabe de todo. Cuando Juanita se refería al reembolso del saldo a favor, yo pensé, pero ¿y los recargos de los intereses a la inversa? Porque ella decía, yo le pagué de más al banco y el banco me tiene que reembolsar. Si es a la inversa, yo tengo que pagar intereses y recargos, pero no así a la inversa, Alcedo. No, pero quizá ustedes están yéndose al análisis que hay que hacer posterior de la norma. Yo quiero quedarme en lo que explicó claramente Juanita, y es en el sentido de que pienso que no debe limitarse, que esa disposición, digamos, que esa restricción a nuestro entender, yo lo interpreto, no debe ser válida. Y yo voy un poquito más lejos, yo a veces lo veo como una especie de forma de evitar atender el reembolso a que es meritorio, en este caso, el contribuyente, porque como dice Francisco, si ya es un saldo a favor definitivo, ya debe otorgársele. No importa, eso es mi juicio del ego, el proceso que puede haber estado o esté en curso con relación a cualquier situación adicional. Esa es mi opinión y pienso que de esa manera se estaría siendo más justo con el contribuyente. También podría ser desalentar al contribuyente a reclamar su derecho. Exactamente. Bueno, vamos a seguir en el próximo segmento, en el próximo programa, ya discutiendo esta norma que definitivamente pues nos trae muchas inquietudes y ya con eso pues nos despedimos porque llegamos al final de nuestro programa. Así que agradeciendo siempre su fidelidad, le decimos... Francisco que cierre. Exactamente. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Nos vemos la próxima semana, amigos.